Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, paz y bien para toda la familia, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Reciba un cordial saludo de nuestro asesor, el Padre Francisco Mengíbar, de nuestra hermana Maritza Pineda y de un servidor, Rafael Estuardo Núñez, quienes estaremos compartiendo con cada uno de ustedes, con su familia, este curso que lleva por nombre Adviento y Navidad en tiempos de crisis 2023. Y precisamente ese es el tema con el cual damos por inaugurado este curso, que acabo de recibir un mensajito del Padre Francisco Mengíbar, donde él proféticamente nos escribe y nos dice que este curso, este seminario, será de mucha luz para la paz en nuestra Navidad. Es indiscutible que estamos viviendo a nivel personal, familiar, nacional y mundial momentos difíciles, momentos de crisis, momentos en los cuales nos angustiamos humanamente, aunque estamos abrazando nuestra fe. Vamos a iniciar con lo que nos dice el Catecismo de nuestra Madre Iglesia Católica en los numerales 524 y 525. Numeral 524 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la liturgia de Adviento, la liturgia de este tiempo preparativo para celebrar, conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es en esta liturgia de Adviento que la Iglesia actualiza la esperanza de la venida del Mesías, la venida de aquel que ha venido para salvarnos, para dignificarnos, para liberarnos, para proclamarnos un año de paz, de amor, de fe, de perdón y de esperanza. Esta liturgia del Adviento, a la cual nos va a invitar la Iglesia Católica, es para que renovemos el ardiente deseo de ese Maranatá, de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la Navidad, dice en el numeral 525, el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, que la Navidad se manifiesta en la pobreza, y es en la pobreza de la Navidad que se manifiesta la gloria del cielo. Es en medio de la pobreza de la Navidad que se manifiesta la gloria del cielo. Si tan solo, hermanos y hermanas, nosotros comprendiéramos y pusiéramos en práctica este numeral 525 del Catecismo de la Iglesia Católica, de cuántos dolores, preocupaciones nos libraríamos si nosotros volvemos a releer que la Navidad es la pobreza a través de la cual se manifiesta la gloria del cielo. Es que no necesitamos meternos en compromisos, no necesitamos vivir un enero en crisis por haber gastado de lo que no se necesitaba, para poder ver, sentir, actualizar en el seno de nuestro hogar, en nuestro corazón, el nacimiento del Mesías, el nacimiento de aquel que habría de venir, el nacimiento de Jesús el Nazareno, el hijo de José y de María. Ya habiendo contextualizado lo que es para la Iglesia el tiempo de Adviento, esos 30 días preparatorios para celebrar la gran fiesta de la Navidad, veamos ahora qué es la crisis. Y vamos a decir que la crisis es una dramática agravación
con un resultado incierto o catastrófico, o bien de un futuro esperanzador. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado viviendo en crisis desde hace mucho tiempo, desde la pandemia, ahorita con los bloqueos, después de los bloqueos, crisis económicas, crisis a nivel universitario, jóvenes que han pasado 3, 4 años sin poderse graduar, pero que hoy en el nombre poderoso de Jesús queremos proclamar que esta crisis que hemos estado viviendo a la luz del Espíritu Santo, proclamamos que es para un futuro esperanzador. No podemos ser negativos si es que confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. También una crisis es un desarraigo de los valores y de las tradiciones de un pueblo. Miren, estamos viviendo crisis de valores donde ya no se respeta la vida, donde ya no se respeta ni se ponen en práctica los consejos de un padre, de una madre, donde ya no se escucha a nuestros ancianos. Crisis porque se celebra más fuerte en algunos hogares la supuesta fiesta de los celtas, una fiesta pagana que es la fiesta del Halloween. Yo no sé si ustedes se pudieron dar cuenta, pero en este octubre del año 2023, del año de la crisis que estamos hablando, hay hogares que celebraron desde un mes antes, desde el inicio de octubre celebraron, adornaron paganamente sus casas, sus hogares, abriéndole las puertas a la maldición, abriéndole las puertas a aquel que ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero hoy nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, le abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestro hogar, al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo de Dios Padre, de Dios Hijo, que quiere venir a iluminarnos, que quiere venir a decirnos que no todo está tan mal, que no todo se ha perdido, que debemos de proclamar y esperar un futuro esperanzador. También crisis es la interrupción grave en el estilo de vida de una persona. ¿Cuántos hermanos vivieron su propia crisis durante la pandemia del COVID? Que de la noche a la mañana se les agravó la salud, que tuvieron problemas respiratorios y no volvieron a ver la luz. ¿A cuántos se les agravó la salud a través del dengue, sea clásico o hemorrágico? Cuando a nivel nacional van más de 30,000 casos de dengue, en que nos angustiamos, nos preocupamos, en que sentimos que no va a terminar los síntomas, eso es una crisis. Pero cuidado hermanos, cuidado de no caer en la actitud de la avestruz. ¿Y qué actitud tiene la avestruz? La avestruz enclava su pico, su mirada en la arena, en la tierra. Y hay muchos hermanos y hermanas que ante la realidad no quieren ver lo que todos están viendo. No quieren ver el peligro. No quieren ver los riesgos a que se pone aquel que va manejando su vehículo y va texteando, va viendo un teléfono,
Si hoy día las primeras causas de accidentes automovilísticos e inclusive en motocicleta es el uso del celular, la interrupción grave de un estilo de vida. Y dígame, ¿quién queda en crisis? ¿El fallecido o los familiares que recibieron la noticia de que hubo una interrupción, que hubo un accidente en el cual su familiar, su hijo, su hermana, su conocido perdió la vida? Pero hoy entramos a este curso de Adviento y Navidad en tiempo de crisis 2023, para lo cual ya les hemos invitado a leer o a releer 2 libros proféticos en el Antiguo Testamento, como es el libro de Baruch y el libro de Joel. Que si tú le dedicas 1 hora y media al libro de Baruch y le dedicas 1 hora a la lectura del libro de Joel, vas a leer los 4 capítulos que contiene Joel y los 6 capítulos que contiene el libro de Baruch. Y vamos a poder darle una nueva mirada a aquellos hechos que han acontecido, pero que sigan aconteciendo hoy a nivel nacional, a nivel comunitario, a nivel de la iglesia y a nivel del mundo entero. Si de algo nos habla el libro de Baruch, es de las crisis que ha vivido desde el tiempo de la historia, del tiempo de la historia de nuestra salvación, el pueblo de Israel, que ha sido agredido por pueblos vecinos como es Egipto, como es Siria. Y si ustedes se adentran en la lectura o relectura del libro de Baruch y van a confrontar algunos otros textos del magisterio de nuestra Iglesia Católica, como es este pequeño libro que se llama Baruch, Relecturas del Exilio, creatividad que debemos de tener en medio de las crisis, van a encontrar que entre los años 315 al año 285 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, Jerusalén, vivió 5 guerras entre los sirios y los egipcios. 30 años en los cuales 5 guerras dejaron pobre, dejaron heridos, dejaron muertos por querer posesionarse de la tierra, porque las familias apoderadas veían al pobre, al enfermo como personas incapacitadas. No les importaba nada con tal de ir en busca de más riqueza. Y me gusta uno de los ejemplos que pone este autor, Rafael Rodríguez da Silva, sobre la creatividad que debemos de tener en medio de las crisis. Y cuenta que hubo un gran accidente en el cual se vio involucrado un vehículo. Hubo 5 muertos, varios heridos, y 3 personas se detuvieron. Uno de ellos dijo: el vehículo tuvo la culpa porque no respetó el semáforo. El segundo dijo: ha de haber sido el sistema de frenos, el tren delantero el que le falló. Se acercó un tercero y dijo: qué grave accidente. ¿Qué se podía esperar si tiene un trauma cráneoencefálico? Los 3 estaban viendo el mismo suceso, pero cada uno le estaba dando diferente interpretación. No vio el semáforo.
era un policía de tránsito quien lo estaba diciendo. El mecánico dijo, probablemente se le fueron los frenos o fue el tren delantero, pero se acercó un médico y dijo, ¿qué se podría esperar si tuvo un trauma cráneoencefálico, múltiples fracturas, trauma cerrado del abdomen? Pero díganme, ¿no era el mismo acontecimiento? Pero era 3 vistas diferentes de una misma realidad. Y así es, queridos hermanos y hermanas, como nosotros, en esta creatividad del Adviento, la Navidad, en tiempo de crisis del año 2023, debemos de volver a leer o leer por primera vez lo que está relatando Baruch, lo que está relatando Joel sobre la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, y poder ver aquellos acontecimientos que se están volviendo a repetir en nuestra patria, en nuestra comunidad, tal vez en nuestra propia familia, en nuestra propia vida o a nivel mundial. Pero vayamos a la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Libro del Génesis, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Y vamos a irnos a encontrar con cuál es la causa básica primordial de la primer crisis relatada en la palabra de Dios, a través de esta fábula que nos relata Génesis capítulo 3 al respecto de la caída, versículos del 3 al 7. Y dice la palabra de Dios: más del fruto del árbol, le dice la serpiente a Eva, más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho el Señor, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó entonces la serpiente a la mujer y le dijo, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comeréis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Versículo 12. Dijo el hombre a su criador, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y comí. Esta es palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. En este relato, en esta fábula de la caída, en el cual, estando en el paraíso, en lo que Dios había creado para el pleno goce del hombre y de la mujer, la serpiente, representando al mal, le habla, dice la fábula, le habla a Eva y le dice, no temas, no vas a morir, come de este fruto y vas a tener sabiduría. La sabiduría que es a la luz del Espíritu Santo es uno de los dones, pero en este momento no es un don del Espíritu Santo, sino es
un engaño de aquel que ha venido a matar, a dividir y a robar. Hoy día vemos esa misma tentación y decimos, no, si no me hace daño, una al año, qué maravilla, y vamos creando un montón de excusas para seguir cayendo de nuevo en esa desobediencia. En esa desobediencia. ¿Qué fue lo que hizo Eva y Adán? Desobedecieron al mandato de Dios que les había ordenado que no comieran del fruto del árbol de la vida. La raíz de esta primera crisis allá en el paraíso, de la cual contrajo el pecado al mundo, de la cual hizo que las mujeres tuvieran que parir con dolor a cada uno de sus hijos, es en medio de esta crisis, en medio del engaño, de la falta de madurez para una verdadera libertad que se ha convertido en libertinaje, es allí donde radica el origen de la primera crisis. Allá en el libro del Génesis, capítulo 3, simple y sencillamente porque nuestros primeros padres, según el libro de la creación, desobedecieron. Dice el catecismo de nuestra Madre Iglesia Católica en el numeral 387 que el abuso de la libertad es un pecado. Que el libertinaje es un pecado. ¿Y qué debemos de tener para no caer en el libertinaje? Tenemos que tener discernimiento, tenemos que pedirle al Espíritu Santo antes de hablar, antes de actuar, porque dice el libro del Eclesiastés, capítulo 15, versículo 16, que el Señor pone a nuestro alcance el agua y el fuego. Tú eliges. Pero no, en el versículo 17 del libro del Génesis, ¿qué fue lo que le dijo el hombre a Dios? ¿Es que yo no tuve la culpa? ¿Es que fue ella, la mujer, la que me diste por compañera, la que me dio de comer del árbol y yo simple y sencillamente comí? Debemos de abrir la vista a la realidad, no andar buscando otros causantes de nuestras propias crisis. Tenemos que tener la libertad de saber elegir entre el bien y el mal, entre aquello que nos hace crecer en la fe y aquello que nos arrebata vivir bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el catecismo, en el numeral 504, dice que Jesús fue concebido en el seno virginal de María la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, y que es Jesús el nuevo Adán. Es Jesús el nuevo Adán. Miren la actitud de Jesús y la actitud de Adán. Adán que anda echándole la culpa a otros, a otras. Fue mi mujer, es que ella fue la que me empujó, es que ella era la que me desatendía. En cambio Jesús no anda buscando quién tuvo la culpa. Si ustedes recuerdan las palabras de Jesús allá en el Gólgota, cuando dijo: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el momento en medio de esta crisis, en primer lugar, de recordar que para celebrar la Navidad no necesitamos más que abrazar nuestra fe, doblarnos nuestras rodillas, clamar amor y misericordia del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Hijo de José y del Hijo de María por obra y gracia del Espíritu Santo, para que venga a limpiar nuestro corazón, venga a limpiar el corazón de nuestros familiares, de esos familiares que se sienten ofendidos, para que todos seamos salvos según la gracia del amor misericordioso de Jesús. Es Jesús el Adán, el nuevo Adán, que caminó como un cordero sin mancha a la cruz del Calvario, a entregar y a dar su vida por amor a cada uno de nosotros. Es Jesús el nuevo Adán, que habiendo muerto, descendió hasta los infiernos y resucitó al tercer día. Y es ahí donde los discípulos comprenden lo que Jesús había dicho en vida. Destruyan el templo, que se habían tardado 48 años en construirlo, que yo lo voy a reconstruir en tan solo 3 días. Pero Jesús estaba hablando del templo, que es Él, el templo del amor del Padre, de la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros empezamos a leer, o hemos empezado ya a leer el libro de Baruch en sus 6 capítulos, vamos a ver que la crisis está siendo provocada no por los israelitas, no por el pueblo elegido de Dios, los de Judea ni los de Jerusalén, sino está siendo provocado por los caldeos, que habían incendiado y habían destruido el templo de Jerusalén. Conociendo Baruch lo que significaba para el pueblo de Israel ir al templo, lo que significó para Jesús haber ido al templo, haber sacado a aquella muchedumbre que estaba haciendo un mercader, que estaba haciendo un mercado de la casa de Dios, la acción, la misión de Baruch fue la de restituir al templo lo que los caldeos se habían robado. Vemos entonces en la historia del pueblo de Israel, al igual que en la historia de muchos pueblos el día de hoy en esta crisis del año 2023, en países latinoamericanos, en países asiáticos, en países europeos, como lo fue para los israelitas el destierro, el que los sacaran de esa tierra que manaba leche y miel, esa tierra que manaba paz y prosperidad en el nombre de Jesús. Fueron desterrados, fueron exiliados, y los que no fueron desterrados y no fueron exiliados fueron cautivos, tanto de los caldeos, de los egipcios, como de los sirios. Y díganme, hermanos y hermanas, ¿cuántos guatemaltecos no se han ido al exilio? ¿Cuántos no han migrado de su lugar natal? ¿Y cuántos no nos hemos quedado en esta Guatemala bella y hermosa? Pero que si abrimos los ojos a la realidad, también nosotros estamos viviendo nuestro propio cautiverio. Colonias bajo las rejas, colonias donde cada vez necesitamos más garitas de seguridad, donde cada vez se necesitan más
vigilantes, donde cada vez ansiamos que las fuerzas de seguridad puedan proteger la vida, estamos viviendo al igual que el pueblo de Israel. En el relato de Baruc estamos viviendo el exilio, el destierro y el cautiverio. Vayamos a ver algunas causas de la crisis en el pueblo de Israel a través del libro de Baruc, capítulo 1. Libro de Baruc, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Y está relatando el libro de Baruc la acción que tomaron los desterrados, que fue la acción de la oración. En primer lugar, hermanos y hermanas, reconocer nuestras desobediencias para con Dios Padre, para con Dios Hijo, para con Dios Espíritu Santo, desobediencias para con nuestros padres terrenales, desobediencias de los hijos hacia los padres. ¿Y cuál debe de ser la actitud después de reconocer la crisis? Es entrar en oración a reconocer nuestros pecados, nuestros errores. Y dice el libro de Baruc, capítulo 1, versículos del 15 al 20. El Señor nuestro Dios, dice el profeta Baruc, el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, nos sentimos hoy abochornados, igual que los habitantes de Judá y que los habitantes de Jerusalén, y nuestros reyes, príncipes, sacerdotes, profetas y antepasados, nos sentimos abochornados, porque hemos pecado contra el Señor, le hemos desobedecido, no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios, ni hemos cumplido los mandamientos que el Señor nos ha mandado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto, hasta hoy hemos sido rebeldes al Señor nuestro Dios y ligeros para no escuchar su voz. Por esto se nos acumulan ahora las desgracias y las maldiciones que el Señor anunció a su siervo Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. Aquí encontramos, hermanos y hermanas, en el contexto de lo que nos ha dicho Génesis capítulo 3 con respecto a la caída, que hemos sido desobedientes por no escuchar en primer lugar al Señor nuestro Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Escuchó y se dejó llevar más por la voz de su mujer que por la voz de Dios. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero invitarte que ahí donde estés, escuches el Shama Israel, que escuches el llamado de Dios que te dice: escúchame, hijo mío, porque yo soy tu refugio, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestras desobediencias, aprender a escuchar la voz de Dios para luego conversar con Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don del discernimiento para ir a cumplir los mandamientos de la ley de Dios.
Si nosotros seguimos con el libro de Baruch y vamos al capítulo 2, versículo 14, encontramos a un pueblo que ha desobedecido a Dios, un pueblo que está pasando en crisis por aquellos que se fueron al exilio, por aquellos que fueron desterrados y por ellos mismos que están viviendo en cautiverio. Yo no sé qué momento estés viviendo tú en el Adviento 2023. ¿Estás viviendo un cautiverio donde dices, ya no puedo más, ya estoy cansado, es que nadie me comprende, es que no encuentro el apoyo de mis hermanos, de mis hermanas, es que nadie me entiende? En medio del cautiverio, en medio del destierro, porque te quitaron lo que era tuyo, en medio del exilio, porque te tuviste que ir, te tuviste que alejar de tu familia. El pueblo de Israel, dice el libro de Baruch, capítulo 2, versículo 4, tuvo que suplicar. En medio de la oración tuvo que suplicar y decirle al Señor, escucha, Señor, nuestra oración y nuestra súplica. Líbranos por tu honor y haz que ganemos el favor de los que nos han deportado. Escúchanos, Señor, y haznos el favor de que vuelva a regresar la paz a mi corazón, que vuelva a regresar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de que estés viviendo tu cautiverio, tu exilio, tu deportación, a pesar de que te esté lloviendo sobre mojado. No necesitamos dinero, no necesitamos tarjetas de crédito que nos estén promocionando en este tiempo de Adviento y de Navidad. No es que hoy la promoción ya no es en diciembre ni en noviembre. Hoy la promoción viene desde septiembre, en que nos están invadiendo con imágenes adelantadas de la Navidad, pero no para darnos la paz, sino para que caigamos, al igual que Adán y Eva, caigamos en la tentación de caer en nuestra crisis económica, en la crisis de la codependencia, vivir bajo el estrés de la crisis nacional de no saber qué es lo que va a pasar en enero en Guatemala. ¿Qué es lo que va a pasar en estos últimos meses con la crisis que se está viviendo entre Ucrania y Rusia? La crisis que se está viviendo entre la Franja de Gaza e Israel, por cierto grupo patrocinado por aquellos que históricamente, a través de la palabra de Dios, siempre han querido apoderarse de la tierra santa, de la tierra sagrada. Los sirios, los egipcios y otros países que están en contra del pueblo de Dios, en contra del respeto a la vida de los que viven allá en la Franja de Gaza. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Oraciones, súplicas al Señor nuestro Dios para que nos escuche y para que nos ganemos el favor de su amor y de su misericordia. Pero veamos lo hermoso que es
releer o leer la palabra de Dios, como decíamos, no fue lo mismo lo que vio el agente de tránsito, no fue la misma interpretación que le dio el mecánico, no fue la misma interpretación que le dio el médico a un mismo suceso. Si nosotros hoy leemos la palabra de Dios, es para conocer la historia de nuestra salvación, para aplicarlo a nuestros días, aprender de ellos, de sus virtudes, y no volver a cometer los mismos errores. Vayamos a Baruc capítulo 3, versículo 5. Baruc capítulo 3, versículo 5. Después de que el pueblo de Israel, dice el profeta Baruc, elevó su oración de súplica al Señor nuestro Dios, le dijeron, Baruc capítulo 3, versículo 5, no te acuerdes de los delitos de nuestros antepasados. Acuérdate hoy de tu poder y de tu fama. Digamos todos juntos: Señor nuestro Dios, te suplicamos que no te acuerdes de los delitos, de los pecados de nuestros padres, de nuestros antepasados. ¿Y qué está haciendo la gracia del Espíritu Santo? En este curso de Adviento y Navidad en tiempo de crisis 2023, en primer lugar, a que no seamos como la avestruz, a que reconozcamos la crisis que estamos viviendo, reconozcamos nuestros pecados, y el mayor pecado ha sido el pecado de la desobediencia, que entremos en oración de súplica, clamándole al Señor nuestro Dios, que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y que nunca más se acuerde de los pecados, errores, desobediencias de nuestros antepasados. Una oración para romper las ataduras generacionales en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú lo crees, si tú estás necesitado en esta Navidad de que se rompan ataduras, cadenas generacionales, simple y sencillamente, pídele al Espíritu Santo que te dé el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don de la fortaleza, para encaminarte por el camino de la libertad, el camino que también a ti y a mí nos quieren llevar a la tierra que emana leche y miel. Una tierra en la cual nosotros también vamos a entrar en el nombre poderoso de Jesús, pero no por nuestros éxitos, por nuestros títulos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a lo que aconteció 50, 60 años después de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que relata todo el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, de la controversia, de la crisis en que se vivió allá en Antioquía, lugar donde se le llamó por primera vez a los seguidores de Jesús cristianos. Esa controversia en la cual al escuchar a Pablo y a Bernabé, que anunciaban que no era necesaria la circuncisión para ser salvos, muchos se sintieron ofendidos, entraron en crisis, de tal modo que Pablo y Bernabé tuvieron que ir a Jerusalén a reunirse con los otros apóstoles. Y estando ellos en oración guiados por Pedro, habiendo escuchado la voz del Espíritu Santo de Dios, van a regresar junto con otros 2
van a regresar a Antioquía a anunciar. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, vayamos a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 15 y dice: bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no sois circuncidados conforme a las costumbres mosaicas, no podéis ser salvos. Versículo 4. Llegados Pablo y Bernabé a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho juntamente con ellos. Y luego toma la palabra Simón Pedro, a quien Dios, a través de Jesús, le había dado la autoridad de ser el líder de esos 12, y dice Simón Pedro: el Espíritu Santo, como nosotros, quien no ha hecho distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones del pecado a través de la fe. Versículo 11, nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Vean las crisis que siempre van a traer un futuro esperanzador. Aunque hoy sientas que te estás hundiendo, proclama en el nombre poderoso de Jesús que vas a ser salvo, que vas a ser salva, que esto que te está preocupando se va a aclarar tarde o temprano. Vive tu bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por mi causa, dice el Señor, porque ellos entrarán en el reino de Dios. Así es como también después de Jesús hubo crisis, y a través de esa crisis de que si era necesario circuncidarse o no circuncidarse, es que se llevó a cabo el primer concilio de Jerusalén, y la conclusión de ese primer concilio es de que somos salvados no por nuestras obras, no por nuestra fe, no porque no te metas con nadie. Somos salvados, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 11, somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Simple y sencillamente, somos salvados por la gracia del Señor Jesús. La Iglesia Universal, la Iglesia Católica, está consciente de estos momentos de crisis que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel de iglesia, a nivel mundial, y dice: Iglesia en camino. La sinodalidad de la Iglesia Apostólica, de Hechos de los Apóstoles y del apóstol Pablo, en el tema 17, cuyo nombre es aceptar la crisis para crecer. Debemos de aceptar esta crisis en la fe, apegarnos en fe al Dios de todos los ejércitos, porque vamos a salir más que victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vas a salir victoriosa de este momento de crisis en el nombre de Yahvé Sebaot, el Dios de todos los ejércitos. Y dice este documento sinodal de la Iglesia en Camino de la Arquidiócesis de Santiago, que las crisis se deben de aceptar como una oportunidad de crecimiento y de madurez
en la fe. Oportunidad de crecimiento y de madurez en la fe. Y dentro de esta aceptación de la crisis para crecer y madurar en la fe, nos hacen referencia a las palabras de su santidad el Papa Francisco en la carta que escribiera el 10 de junio del año 2021 al cardenal Reinhard Marx, y decía: porque una crisis, dice el Papa Francisco, porque de una crisis no se sale solo, sino es en comunidad, juntos, unidos, y además debemos de tener en cuenta que una crisis se sale o mejor o peor, pero nunca igual. Que de una crisis se sale peor o mejor. Ahora yo te pregunto, ¿cómo te proclamas tú saliendo de la crisis que estás viviendo? ¿Peor o mejor en el nombre de Jesús? Amén. Atrévete a volver a bailar dentro de gente festiva, a volver a lucir tus adufes. Atrévete a volver a levantar la frente, recuperar tu dignidad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? En primer lugar, dice este documento de Iglesia en Camino, lo primero que debemos de hacer es reconocer la crisis. ¿Y qué es reconocer la crisis? No tener la actitud del avestruz, tomar al toro por los cuernos, pero muchas veces decimos, no le vaya a decir la verdad. Ni se le vaya a ocurrir que se entere de la enfermedad. Es lo peor que le podemos decir al enfermo. Hay que conocer la enfermedad para derrotar la enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Orar y suplicar para que aquel que tiene el poder de sanarnos y de liberarnos tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y en medio de los conflictos, en medio de las crisis, debemos de aprender a escuchar, a hablar, a discernir y a actuar en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Hagamos entonces nuestras primeras conclusiones de este primer tema, Adviento, tiempo de preparación, para que nos arda el corazón de celebrar y de conmemorar en medio de la pobreza el nacimiento de nuestro Salvador. Celebrar el nacimiento de aquel que ha de volver a venir para volvernos a librar y a sanar para la vida eterna. Y las conclusiones a las que vamos a llegar en este primer tema de Adviento y Navidad en crisis del año 2023 son 4, sencillas y prácticas. Primera actitud: reconoce tu crisis. Reconoce tu crisis y no seas como el avestruz. En segundo lugar, escucha para luego dialogar. Reconocer las crisis, aprender a escuchar para luego dialogar. Tercer paso, clamar al Espíritu Santo, discernimiento. ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? Es bueno que me meta en este tiempo de crisis a un endeudamiento, a estar comprando con tarjetas de crédito, cuando lo que estoy haciendo es endeudarme
por algo que de repente no valga la pena. Si vale la pena, ánimo. Es que el tiempo también se nos pasa. Y la cuarta conclusión es, después de reconocer la crisis, después de escuchar y dialogar, después de clamar el don del discernimiento, actuar con fe. Porque hay gente que termina el año, se le fueron los 12 meses, no cumplió ninguna de sus metas y dice, si me hubiera comprometido, si hubiera aceptado, si hubiera actuado, el hubiera no existe. El hubiera es otro engaño del acusador, de aquel que te dice, mira en dónde estás por no ser decidido. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros vamos a proclamar un futuro esperanzador aún en medio de la crisis. Y recordémonos de las palabras del Papa Francisco, que un día dijo, para vivir la crisis, nunca te bajes del caballo en medio del río. Nunca tomes decisiones cuando estás ofuscado al primer impulso. Cálmate, ora, suplica, escucha la voz de Dios, ten fe y luego actúes. Ahí donde estás, quiero invitarte para que tomes una actitud de oración, cierres tus ojos y digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, queremos darte gracias, Señor Jesús, porque a pesar de la historia de la creación, a pesar de la primer caída, de la tentación en la cual cayó Eva y Adán, tú, Señor nuestro Dios, has enviado a Jesucristo a encarnarse en el vientre de María la Virgen para que naciera como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, nuestro Liberador, el que es el nuevo Adán, el que ha venido a anunciar la buena nueva del amor a Dios sobre todas las cosas, al prójimo y a nosotros mismos. Hoy, Señor, queremos pedirte por nuestros antepasados, por sus errores, sus desobediencias, sus pecados. Hoy queremos suplicarte, Señor, para que con el poder de tu Espíritu Santo rompas toda cadena generacional. En el nombre poderoso de Jesús, para que seamos prósperos y salvos en tu nombre, Señor mi Dios, para que tengamos una visión de fe, en prosperidad, en crecimiento y madurez, aún en medio de las crisis. Ayúdanos, Señor Jesús, a lo que más nos cuesta, que es aprender a escuchar sin estar pendientes del tiempo. Aprender a escuchar para luego aprender a hablar, aprender a dialogar, para hacer pactos, para hacer alianzas con el discernimiento de tu Santo Espíritu, para luego ir a actuar en la fe, ir a proclamar que vendrán tiempos mejores a pesar de las cosas que estamos viviendo personalmente, de esos conflictos, de esas crisis que estamos teniendo en la familia, en la comunidad, en la iglesia católica y la no católica, porque han habido muchos hermanos que han caído en tentación
Hoy te pedimos, Señor Jesús, por ellos, para que se arrepientan y reciban por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Te suplicamos, Señor, por la paz en nuestra Guatemala, para que cese la violencia, para que cese la incertidumbre de lo que va a suceder de aquí al 14 de enero. Porque no es política, Señor Jesús, sino es una voz de fe la que está diciendo toda Guatemala que queremos una nueva primavera. Queremos ver florecer nuevamente la alegría de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestra juventud, que volvamos a tener trabajos a través de los cuales podamos llevar no solo el sustento a nuestro hogar, sino que podamos tener una vida en dignidad. Hoy te suplicamos, Señor mi Dios, en medio de la crisis mundial entre Rusia y Ucrania, porque nos afecta, entre Israel y la Franja de Gaza, Hamás, y todos aquellos grupos rebeldes que están atacando a la tierra a la cual tú has venido, para que tú con tu Santo Espíritu nos permitas a todos entrar o volver a entrar o regresar, aquellos que viven fuera de su hogar, de su país, volver a regresar a vivir en esta tierra que nosotros en tu dulce nombre proclamamos es la tierra también que emana leche y miel. Y a nuestra Santísima Madre, la siempre bienaventurada Virgen María, junto con San José, su castísimo esposo, le pedimos que interceda por nosotros. Ante Dios nuestro Señor, lo haga presente y operante con el poder del Espíritu Santo. Tú, Señor, nuestro Dios, que vives y reinas en unidad, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, y recuerda siempre que Cristo Rey, en medio de tu crisis, te ama y te ama con amor eterno.